punto en esta vista. Tiene la palabra el señor letrado. Sí. Si bien el Ministerio Fiscal se ha adherido a los dos motivos del recurso de casación, queremos centrarnos en el recurso extraordinario por infracción procesal en cuanto que no se adhiera al mismo. Entendemos que sí que se cumplen los requisitos para entender que existe una falta clara de motivación en cuanto a la sentencia de la Audiencia Provincial por el motivo siguiente. Viene a recoger lo ya acreditado en la sentencia a distancia, en tanto en cuanto, y lo dice expresamente, el régimen acordado se asemeja a suerte de custodia alternativa. Bien, pues asemejándose a un régimen de custodia alternativa porque hay un reparto del 50% del tiempo, prácticamente, no justifica, ni acredita, ni fundamenta por qué razón no puede ser una custodia compartida lo que deba acordar. Debemos recordar que en el recurso de apelación esta parte detalló muy concretamente que la facultad, el diálogo que deben tener las partes o la relación que deben tener entre sí ambos progenitores, bien, exigía para el régimen actual de custodia exclusiva de la madre con un régimen amplio de visitas para el padre, exigía los mismos requisitos que para una custodia compartida. En ese aspecto entendemos que no está fundamentada. Y brevemente, para entrar en los dos motivos del recurso de casación, con escrupuloso respeto de los hechos probados, entendemos que claramente no se cumple, no se ampara el derecho superior del menor. ¿Y por qué? Porque en ningún momento figura probado ninguna razón u obstáculos de lo que ha venido señalando, y no voy a repetir las sentencias de esta misma sala, ha venido señalando este tribunal para impedir la custodia compartida. Debemos tener en cuenta que el régimen actual de custodia exclusiva impide una normalización de la corresponsabilidad que viene como requisito exigido en la exposición de motivos de la última gran reforma del Código Civil, por cuanto a la hora de establecer la custodia a favor de la madre, bueno, pues dificulta el llegar a acuerdos. ¿Por qué? Así lo dice esta parte en el recurso y quiere citarlo porque, entre comillas, aunque suene una expresión un tanto extraña, quien tiene el poder suele abusar del poder. Al solamente haber una custodia, la madre, bueno, pues se dificulta esa llegada de acuerdos. Y entendemos que esto perjudica gravemente al menor porque además le coloca en una situación de adquirir educativamente pues unos roles o una imagen que debe irse apartando de nuestro derecho, y es la siguiente, la del padre como allegador de fondos económicos y la de la madre como principal dispensadora de afectos. Y finalmente, en cuanto al otro segundo motivo de recurso de casación, debido a que ya está suficientemente desarrollado en el recurso, sí queremos hacer relación a lo siguiente, que es muy frecuente en los tribunales, en la audiencia provincial, y aquí pasa, en concreto la de Madrid, es muy frecuente admitir regímenes que prácticamente supone un reparto del 50% del tiempo, sin explicitar, y nunca se ha explicitado, y esta parte no ha encontrado sentencias al respecto en el Tribunal Supremo, cuando nos encontramos con regímenes tan amplios, ¿qué plus se debe exigir para que sea custodia compartida? Porque entendemos que un 50%, aun siendo custodia exclusiva de uno de los progenitores, siempre va a exigir una capacidad de diálogo, de acuerdo, de concordancias, que es idéntica a la de la custodia compartida. Por tanto, nosotros este motivo del recurso lo exponíamos un poco en abierto, en el sentido siguiente, para fijar jurisprudencia, que entendemos que es la principal función encomendada a este alto tribunal, y entendemos pues que sería deseable que se indicara qué plus se debe requerir a las partes o a las circunstancias concretas para que un régimen tan amplio deje de ser un régimen de custodia exclusiva para pasar a ser un régimen de custodia compartida. Muchas gracias. Señor letrado. Sí, pues con la venida de la sala. Esta parte se ratifica en el escrito de oposición al recurso de casación presentado de contrario y de extraordinario por infracción procesal. Y pedimos la ratificación en su integridad de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de la sección 22ª de 24 de febrero de 2015. En primer lugar, y respecto al recurso extraordinario por infracción procesal, por
una supuesta inmotivación de la resolución de la Audiencia Provincial. Esta parte en absoluto está conforme con dicha inmotivación alegada de contrario, puesto que en dicha sentencia acoge los propios fundamentos de derecho y la misma motivación y argumentación que en el juzgado de instancia, y además manifiesta que el motivo de no acordar la guardia y custodia compartida es el hecho de que por la prueba practicada no se ha acreditado que esa guardia y custodia compartida fuera a ser mejor que la que se llevaba haciendo exclusiva de la madre con un régimen desde el año 2010. Ante esa falta de prueba y no atendiendo a un rigorismo puro de la tesis de la modificación de medidas, la propia Audiencia Provincial mantiene una ampliación de un régimen de visitas que en puridad no se había tampoco acreditado ningún motivo de un cambio sustancial de las circunstancias para hacer esa ampliación del régimen de visitas, pero bueno, que sobrepasando ese rigorismo y en beneficio del menor se hace una ampliación del régimen de visitas a favor del padre para que tengan un contacto mayor entre padre e hijo. Con lo cual entendemos que sí que existe una motivación en la argumentación de la sentencia y del fallo. Le puede gustar más o menos a la parte contraria, pero la motivación, con lo cual entendemos que este recurso extraordinario debe ser desestimado. En cuanto al recurso de casación en sí, esta parte considera que principalmente en cuestiones de este tipo, de discutir la guardia y custodia compartida, en esta sala siempre se ha tomado como que en ningún caso puede ser una tercera instancia que valore si se tiene que adoptar una guardia y custodia compartida o no, y sí tiene que corregirse si tanto el juez de primera instancia como la Audiencia Provincial han aplicado correctamente el principio de protección del menor. Pues bien, esta parte considera que tanto en la sentencia de primera instancia como en la Audiencia Provincial se ha querido por parte de los juzgados mantener esa guardia y custodia compartida porque han considerado, por la prueba practicada, que lo más beneficioso para el menor y en interés de este menor es que continúe el régimen de visita, la guardia y custodia a favor de la madre, con un régimen de visitas más amplio para que tengan mayor relación entre padre e hijo. Así, muy brevemente, podemos, yendo al caso concreto, en la demanda, la parte demandante únicamente probó o acreditó que había habido un cambio de domicilio del padre no custodio, del progenitor no custodio, acercándose a la vivienda donde vivía el menor con su madre, que en mitad del procedimiento volvió a acercarse con una vivienda de arrendamiento más cercana a este domicilio, y ese es el único cambio que ha existido desde el año 2010 en que se autoacuerdo que la guardia y custodia fuera compartida. Ni hay un plan de cómo se va a hacer cargo del menor, de si puede hacerlo a diario el cuidado del menor, si cuenta con ayuda de sus familiares, tampoco se hace ninguna mención. No quiso o no consideró necesario una prueba del equipo psicosocial para ver si era mejor o era más acorde a este caso concreto un régimen de visita, una guardia y custodia compartida. Ante ello, esta representación en la contestación a la demanda puso de manifiesto esa falta de prueba de un cambio sustancial suficiente como para modificar la guardia y custodia, y sobre todo hizo hincapié en que no había ninguna prueba que acreditara que fuera mejor la guardia y custodia compartida que la guardia como se estaba llevando a cabo desde el año 2010. En contra de todo esto, esta representación acreditó que la madre siempre había
organizado tanto su vida personal como laboral en función de las necesidades del menor, tiene ayuda de la familia que le puede cubrir en los casos que sea necesario, se ha incluido, puesto al menor en un colegio privado a solicitud de la madre. El padre ha estado de acuerdo, no ha hecho ninguna aportación extra por ese coste elevado de este colegio. Y además, consta en autos que ha presentado esta representación un documento del equipo pedagógico del colegio donde cursa los estudios, el Ramón y Cajal, en el cual dice que el menor se perfectamente situado tanto socialmente como afectivamente, psicológicamente, en la situación en la que lleva desde hace 5 años. Con lo cual, esta representación sí que ha acreditado que el régimen, con una guardia y custodia a favor de la madre, que la lleva ejerciendo desde el año 2010, está siendo beneficioso para el menor. Ante la falta de prueba de la parte demandante, esta representación incluso solicitó un oficio a la Dirección General de la Guardia Civil, donde trabaja el demandante, en el cual se contestó y se expuso que el demandante tenía un horario de trabajo de 7:30 a 3 de la tarde, cuando el menor inicia su hora escolar a las 9 de la mañana, con lo cual es evidente que hay una contradicción que no ha resuelto el demandante de cómo iba a resolver esa situación, que es incompatible. Ante todo esto, toda esta prueba practicada, el informe del Ministerio Fiscal aconsejó, tanto en primera instancia como en segunda instancia, que no se concediera la guardia y custodia compartida. En las resoluciones, en ambas, tanto en primera instancia como en segunda instancia, por todos estos hechos probados y valorando esta prueba que se practicó en el procedimiento, se decidió que la guardia y custodia compartida debía seguir siendo ostentándolo a la madre, porque la consideraban la más beneficiosa y lo que prima es el beneficio del menor. Eso sí, se admitió una ampliación del régimen de visitas a favor del padre, casi como por buena voluntad y para que tuvieran un trato mejor, y consideraban que podía ser beneficioso para el menor. Llegados a esto, se presenta el recurso de casación, en el cual pues se aporta mucha sentencia, mucha jurisprudencia de esta propia sala, en la que se concede la guardia y custodia compartida, pero esta parte considera que adolece de un claro defecto, y es que en ningún caso se aplica esa jurisprudencia bien sentada por esta sala al caso concreto que se está discutiendo aquí. No hay ninguna referencia a algún hecho concreto o alguna prueba concreta de este caso al que se pueda llegar a través de esa jurisprudencia sentada. Por ello, esta representación considera que, como se ha expuesto al principio, este recurso de casación no se puede considerar una tercera instancia, sino que se tiene que hacer únicamente una valoración de si se ha aplicado correctamente el principio de defensa o beneficio, de buscar el beneficio del menor. Asimismo, por ejemplo, con una sentencia de esta propia sala de 30 de diciembre de 2015, sentencia número 750, se expone que la razón última de la ley, de la norma, es obtener el régimen de guardia y custodia más beneficioso para el menor. Y según la prueba practicada en estos procedimientos, tanto en primera instancia como en segunda instancia, ha quedado acreditado que el régimen de guardia y custodia a favor de la madre es plenamente adecuado y eficaz, y se está haciendo desde el año 2010. Por ello, esta parte considera que la aplicación automática pretende, de contrario, de aplicar una guardia y custodia compartida de manera automática sin haber acreditado que sea mejor que la guardia y custodia que se lleva haciendo correctamente y de manera eficaz
desde el año 2010 es inadecuada legalmente y no consideramos que fuera la más lógica. Por todo ello, consideramos que debe ser desestimado el recurso de casación presentado de contrario y confirmada íntegramente la sentencia de 24 de febrero de 2015 de la Audiencia Provincial en su sección 22ª. Nada más, gracias, señoría. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal para informe. Con la venia del Excelentísimo Señor, para adherirnos a los motivos de casación, por considerar que lo que debe primar, es verdad, es el beneficio, es el interés del menor, pero ya esta sala, así como el Tribunal Constitucional, han considerado que el régimen de guarda y custodia compartida debe ser lo normal y deseable. Y complementario de esta jurisprudencia ha sido la reforma del Código Civil sobre la materia y la amplia legislación autonómica que favorece la guarda y custodia compartida. El letrado de la parte recurrida ha basado el mantenimiento de la sentencia de segunda instancia en considerar que es más beneficioso para el menor la guarda y custodia por parte de la madre. Pero yo creo que hay que plantearlo desde un punto de vista diferente, es decir, partiendo de lo que dice esta sala, así como el Tribunal Constitucional, de que lo habitual debe ser la guarda y custodia compartida. El planteamiento debe ser si hay algún impedimento, algo que sea malo en la guarda y custodia compartida para el interés del menor. Y consideramos que no, que en base a los hechos que contiene la sentencia recurrida, la guarda y custodia compartida va a beneficiar al hijo, porque ambos progenitores reúnen las condiciones adecuadas y suficientes para el correcto ejercicio de sus responsabilidades parentales. Ambos, además, tienen capacidad para atender al hijo de manera adecuada, según motiva el informe del equipo social. Sus horarios laborales se acomodan a la atención del menor, incluso mejor, puesto que el padre tiene las tardes libres. El menor tiene una vinculación sólida tanto con el padre como con la madre, y por su edad, que tenía 5 años cuando se inició este recurso y ahora tendrá probablemente alrededor de 7, factores negativos para sus actividades básicas, lo que le permite asumir roles personales que no tienen que hacer sus padres, como vestirse, asearse. Y ambos progenitores, además, tienen domicilio estable. Por lo tanto, la alteración, o sea, la imposición de la guardia y custodia compartida no supone para el hijo una alteración sustancial de su vida. Y tiene facilidades tanto para dormir con el padre como para estudiar en casa del padre. Por todas estas razones, y fundamentalmente ya decimos porque consideramos que la guarda y custodia compartida debe ser lo habitual para que ambos padres ejerzan como tales, en igualdad de condiciones, solicitamos que se estime el recurso de casación. Y en relación con el recurso por infracción procesal, consideramos que nos ha dado esta falta de motivación y que no se ha producido ninguna indefensión a la parte recurrente. Por lo tanto, solicitamos que no se estime el de infracción procesal, pero como ya hemos dicho, se estime el de casación. Nada más. Bien, visto la sentencia, se pueden retirar.
procesal en cuanto que no se adhiera al mismo. Entendemos que sí que se cumplen los requisitos para entender que existe una falta clara de motivación en cuanto a la sentencia de la Audiencia Provincial por el motivo siguiente. Viene a recoger lo ya acreditado en la sentencia de instancia, en tanto en cuanto, y lo dice expresamente, el régimen acordado se asemeja a suerte de custodia alternativa. Bien, pues asemejándose a un régimen de custodia alternativa porque hay un reparto del 50% del tiempo, prácticamente, no justifica, ni acredita, ni fundamenta por qué razón no puede ser una custodia compartida lo que deba acordar. Debemos recordar que en el recurso de apelación esta parte detalló muy concretamente que la facultad, el diálogo que deben tener las partes o la relación que deben tener entre sí ambos progenitores, bien, exigía para el régimen actual de custodia exclusiva de la madre con un régimen amplio de visitas para el padre, exigía los mismos requisitos que para una custodia compartida. En ese aspecto entendemos que no está fundamentada. Y brevemente, para entrar en los dos motivos del recurso de casación, con escrupuloso respeto de los hechos probados, entendemos que claramente no se cumple, no se ampara el derecho superior del menor. ¿Y por qué? Porque en ningún momento figura probado ninguna razón u obstáculos de lo que ha venido señalando, y no voy a repetir las sentencias de esta misma sala, ha venido punto en esta vista. Tiene la palabra el señor letrado. Sí. Si bien el Ministerio Fiscal se ha adherido a los dos motivos del recurso de casación, queremos centrarnos en el recurso extraordinario por infracción por señalando este tribunal para impedir la custodia compartida. Debemos tener en cuenta que el régimen actual de custodia exclusiva impide una normalización de la corresponsabilidad que viene como requisito exigido en la exposición de motivos de la última gran reforma del Código Civil, por cuanto a la hora de establecer la custodia a favor de la madre, bueno, pues dificulta el llegar a acuerdos. ¿Por qué? Así lo dice esta parte en el recurso y quiere citarlo porque, entre comillas, aunque suene una expresión un tanto extraña, quien tiene el poder suele abusar del poder. Al solamente haber una custodia, la madre, bueno, pues se dificulta esa llegada de acuerdos. Y entendemos que esto perjudica gravemente al menor porque además le coloca en una situación